Bueno, señores, bienvenidos una vez más a su programa Encuentro RD. Tenemos situaciones. Nueva York está lloviendo. Gracias a Dios, como le decía a mi invitado, la lluvia disipa un poquito la cantidad de nieve y la suciedad que hay en el suelo con la nieve cuando se condensa y suele ir deteriorándose, se convierte en lodo, señores. Eso es una situación muy difícil hasta para caminar. La lluvia aclara el camino y, como dicen, son bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios son buenas y hay que darle gracias a Dios siempre por todo, hasta por lo malo que le pase, porque de eso se aprende. De eso son filosofías de vida. No todo es totalmente malo, ni todo es totalmente bueno. Tiene que tener un equilibrio. Señores, estamos aquí en compañía de un amigo, ya se convierte en parte de la familia, el señor Alejandro Arredondo, quien es economista, quien vamos a trazar un conversatorio con relación a todo lo que está pasando y nos afecta a Centro y Suramérica con el tema de la economía, el tema de las situaciones bélicas que se están dando ahora mismo en el Medio Oriente, entre situaciones que se pueden complicar aún más. Y vamos a ver cuál es el alcance que tiene estas situaciones que se están dando, o estos movimientos que se están dando en Irán específicamente, por donde pasa más del 20% del petróleo que se consume en el mundo. Usted se puede imaginar, señores, el catacombe que puede ser si esa situación se extiende a más de las 4 semanas o el mes que pronostica el presidente de los Estados Unidos en el tema de la economía a nivel nacional. Todo se mueve con petróleo, todo. Aquí no hay nada ahora mismo que no dependamos de la energía eléctrica, y la energía eléctrica depende del petróleo. Todo. Y vamos a ver los movimientos y vamos a analizar un poquito el tema, el trabajo que hay que hacer con relación a todo esto para que no se nos complique más la vida. De hecho, ya está bastante complicada. El alza de las comidas, el alza de los petróleos, el alza de todo. Y vamos a ver cómo nos afecta esto. Vamos a hablar con nuestro amigo, hermano Alejandro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bendiciones. Bienvenido una vez más a Encuentro RD. Igualmente para usted, bendiciones, Rafael Concesión, y gracias por la invitación a Encuentro RD. Un placer compartir con usted y con su amable público que le sigue tanto en República Dominicana como en Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, Arredondo. Vamos a entrar en materia. Se está dando una situación muy complicada en Irán. ¿Qué significa este movimiento que está haciendo el presidente y cómo afecta a la economía del mundo? Ahora mismo la reserva, el dólar, las tasas, no las tasas, las bolsas de valores. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cómo se visualiza todo esto? Bueno, ciertamente cualquier evento que suceda en el Medio Oriente, no, por más lejano que esté, eso desencadena una cascada de situaciones difíciles para nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con el petróleo, que es donde sale, como usted bien dijo, el estrecho de Hormuz, donde se transita alrededor del 20% de los buques petroleros y del petróleo que viene para acá, para Occidente. Eso implica entonces un aumento en los precios del petróleo, en el caso del tipo Brent, que es el que se comercializa para esa parte, para Europa y Oriente, y que también nos impacta a nosotros, aunque es otro tipo de petróleo, que es el WTI Texas, pero esto entra en lo que tiene que ver en los commodities energéticos. Y una vez que aumenta el petróleo, eso aumenta lo que tiene que ver la comida, el transporte, la electricidad, la calefacción, en el caso de Estados Unidos, la gasolina, los combustibles, el precio de los pasajes.
la, el, el transporte marítimo, porque el transporte marítimo maneja una parte que tiene que ver con el seguro en lo cual se transporta el petróleo. Y la situación se pone difícil y si se extiende más allá de lo que ha pronosticado el presidente Donald Trump. En caso de que el estrecho de Hormuz, que es tiene una longitud de unos 150 a 160 kilómetros de largo, eh, y un ancho que varía de acuerdo al Alrededor, punto alrededor de 20 millas el ancho, más o así menos. es, así. Sí. Entonces, en fin, como le dije antes, que transita alrededor un poco más del 20% del petróleo que se consume en el planeta, que es literalmente una válvula de la economía global. Y cuando existe una tensión militar, sanciones, cualquier amenaza de bloqueo en esa zona, el mercado reacciona de inmediato, por más lejos que se encuentre, porque el petróleo eh, no haya dejado de fluir. Perfecto, don Alejandro. Una, una, una de las situaciones que se pueden plantear en estas situaciones, en el tema económico, por así decirlo, tomando en consideración que esa situación se extienda, ¿cómo afectaría la parte, la parte de Centroamérica y Suramérica, que es donde nosotros estamos, el Caribe? Porque vamos a tomar en consideración, nosotros no tenemos el tema del petróleo directamente de Irán. Me corrige si estoy equivocado. Nosotros manejamos con un petróleo de Venezuela, de otros sectores más cercanos, y cómo eso impactaría, porque ya que Venezuela maneja, Estados Unidos maneja el petróleo de Venezuela, esto nos afectaría a nosotros como nación per se. Sí, claro, nos afecta a nosotros en cuanto que tiene que ver al precio de los consumos básicos que nosotros tenemos, eh, comida, transporte, inclusive hasta los electrodomésticos, porque los buques se transportan con petróleo, o sea, con derivados del petróleo, y los aviones que usan el jet fuel, que es un, un combustible que utilizan esos tipos de, de aparatos, ¿verdad? De aviones, pero también lo que tiene que ver a la manufactura. En economía, nosotros le llamamos al petróleo el número de actividades que afectan el crecimiento de las economías. En caso de América Latina, donde se encuentra también Centroamérica, América Central, el crecimiento ha estado por debajo de 2.5. Entonces, una afectación, un aumento en el precio del petróleo va a ralentizar, o sea, a disminuir el crecimiento de nuestros países. Y por tanto, si disminuye el crecimiento de nuestros países, disminuye entonces la cantidad de empleo que se puede generar en nuestras economías. Bueno, eso tomando en consideración también que ya esto es un hecho. Esto está pasando ahora mismo. Ya está afectando. ¿Hasta qué punto está afectando este conflicto a la economía global? Porque ya no estamos hablando nada más de ese sector. Estamos hablando que este movimiento acaba de afectar la economía de China, de Rusia, de Japón, si se quiere, y todo el Medio Oriente, que no produce la cantidad de petróleo que produce Irán, y obviamente con sus aliados. ¿Cómo afecta
o cómo esto tendría un efecto dominó que arrastre a todo el continente? Bueno, esto puede arrastrar en el sentido de que eh, se crea mucho más incertidumbre en las economías y eso se manifiesta de inmediato en lo que son las bolsas de valores. Las empresas que cotizan en bolsa de valores tienden a disminuir las acciones que cotizan en bolsa y suele reaccionar entonces con mayor volatilidad en los mercados y hay un mayor riesgo y a la vez mayor riesgo los inversionistas que tienen planes de invertir en determinados países esperan entonces que las cosas, que la situación se, se calme para ellos Se normalicen poder un poco. se normalicen. Y bueno, pero también como hay situaciones que afectan, hay situaciones que benefician. En el caso del dólar, se demanda mucho más dólares y los inversionistas van a se refugian en los dólares como, La moneda más como fuerte que tiene este caso, que es el dólar. correcto, correcto. Y Pero no también, tendría un efecto contrario si se extiende el conflicto bélico en el Medio Oriente. claro, claro, si se extiende mucho más allá de lo que se tiene previsto, entonces para nuestro país, ¿qué significará? Significará entonces que al tener el precio del petróleo más alto, el petróleo se estuvo cotizando, se llegó a cotizar a final del año pasado $54 el barril, ahora ronda el $76 el barril, que las predicciones que hay de extenderse por más de 4 semanas llegaría a $100 el barril. ¿Qué significa eso? Que nuestras economías tendrían que destinar mucho más recursos para comprar petróleo. Y si se destina más dinero, más dólares de sus finanzas públicas que Al serían subsidio, si erosionadas, se quiere, en este caso el petróleo en Santo Domingo. bueno, sí, en este caso subsidio, porque se mantendría el subsidio y el gobierno tendría que destinar más recursos de las finanzas públicas para subsidiar en caso de que el petróleo llegue a $100. Entonces, ¿qué significa Uf, eso? Que planes que tienen los gobiernos para invertir en salud, en educación y en transporte tendrían que ser desviados, destinados a la compra de combustible. bueno, tenemos como referencia países que no tienen un desarrollo significativo en nuestra área. No me refiero específicamente a Estados Unidos, me refiero al Caribe. Voy a tocar el tema Cuba. Cuba tiene un bloqueo, si se quiere, con relación a que nadie le llegue el petróleo. En este caso, Cuba está teniendo una situación muy difícil antes del bloqueo. Ahora se le puede poner más difícil. ¿Cómo impactaría Sí. esto en nuestra zona si este conflicto se extiende a más de 2 meses? Y sobre todo en esa nación tan pobre. Qué bueno qué bueno que trata el tema de Cuba, que desde ya hace un tiempo, hace unos años, pero se ha intensificado mucho más la situación en Cuba por la escasez de combustible, pero que Cuba también, uno de sus generadores de divisas es el turismo. Entonces, ningún turista se va a viajar a Cuba para estar a oscura o estar en una situación en donde no se pueda transportar en vehículos, en los pocos vehículos que hay. Y hay un asunto también que no lo mencioné que afecta a propósito de turistas, que los turistas restringen los viajes a nuestros países que dependen mucho del turismo, en el caso de la República Dominicana, que genera alrededor de 8.000 millones de dólares, eh, un conflicto bélico, por más lejos que sea, insisto, eh,
A los turistas no les gusta viajar cuando hay guerra, por el temor que eso infunde. Pero volviendo a Cuba, Cuba, una situación difícil en donde para sus actividades económicas no dispone de petróleo suficiente, aunque yo sé que las noticias han destacado el petróleo que le está suministrando México como ayuda humanitaria. Y yo creo que el gobierno cubano va a tener que replantearse la necesidad de abrir su economía. Bueno, pero ¿y cómo la abría? ¿Cómo la abriría? Es que no tiene forma de cómo abrir la economía. ¿Cómo se sustenta si Cuba no produce prácticamente nada? No, recuerde que tenemos después de la lo, después del suceso, del evento del 3 de enero, en Ujú. donde se, hubo una intervención militar de parte de los Estados Unidos para sacar a Maduro. A partir de ahí eh, la situación en Venezuela con la encargada del gobierno, eh, la, la, señora Rodríguez, ya ha habido conversaciones y Estados Unidos eh, ha garantizado varios millones de barriles de petróleo, cuestión que ese petróleo puede llegar a Cuba siempre y cuando Cuba eh, se replantee su modelo de gobierno. Es decir, dame permisibilidad para yo intervenir en Cuba o te doy petróleo. Porque eso es lo que más o menos se está planteando. Yo te Sí, arreglo el país, tú sales de ahí, lo que se le propuso a Maduro, y yo te ayudo. Y sí, literalmente, de no hacerlo, comprende un crimen de lesa humanidad, porque de no haber luz, ya no estamos en la época primitiva. Todo se sustenta literalmente con la energía, con el gas licuado de petróleo, con el gas propano, con el gas que gas utilizan, natural. el gas natural, el petróleo, la gasolina, la benzina, todo es un combustible derivado del petróleo. Si tú no me das esto, yo no me da aquello, vamos a negociar para que la situación francamente mejore, que necesita una mejoría. Pues Cuba es una gran nación con un potencial académico excelente y que no ha Sí. explotado el cubano. Se ha mantenido prácticamente en una situación muy difícil por su economía y la mayoría de ellos han tenido que emigrar y el sitio donde han encontrado refugio es en Cuba, en Miami, perdón, En Miami, bueno, en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos. Miami. Sí, Eh, sí. esto, esto llegando al punto, sabiendo cómo está la situación en Santo Domingo, me voy al patio, como nosotros aquí decimos. Eh, la situación en Santo Domingo, nosotros nunca hemos tenido, y me refiero a nunca, han pasado todos los gobiernos y a fe y testimonio puedo decir que el que más cerca estuvo de por lo menos alivianar un poquito el sistema eléctrico en Santo Domingo fue el gobierno anterior, el de Hipólito, el de Danilo Medina, perdón. Lo digo porque en el sector donde yo vivía teníamos luz 24 horas y era luz 24 horas, no se iba. Ahora hemos tenido una catacombe de una situación que se viene dando, de que tenemos en menos de meses dos apagones generales y todavía seguimos investigando la causa del primero. Esto va a afectar directamente el suministro de petróleo, afectaría a República Dominicana con el tema eléctrico aún más de donde está. Quiero aprovechar la oportunidad que usted plantea esto. República Dominicana, dentro de su matriz energética, genera alrededor de unos 720 megawatts de electricidad en base a gas, el licuado de petróleo, LP, gas natural. Nosotros tenemos una planta que es la central termoeléctrica Punta Catalina, que genera 730 megawatts. Entonces,
Pero La planta, esa planta no se maneja con gas licuado ni con derivados, se maneja a con eso voy, carbón. a eso voy, precisamente. Lo que está escaso, lo que está encareciéndose es el gas licuado de petróleo, el gas natural. No así el carbón. El carbón no ha sufrido ese impacto de aumento. Entonces, es una garantía para el sistema eléctrico dominicano de que tengamos a la central termoeléctrica Punta Catalina, porque las demás plantas que generan electricidad con gas van a ser impactadas por los aumentos del precio del petróleo y en este caso del precio de sus derivados del petróleo, ya sea crude oil o ya sea gas licuado de petróleo. Entonces, en caso de suministro, nosotros no tendríamos, yo preveo que no tendríamos problemas con el suministro de los derivados del petróleo, porque regularmente nosotros traemos gas, esos derivados de la parte este de Estados Unidos y también de alguna de Trinidad y Tobago, donde se genera, donde se produce gas natural, y también de Guyana, que es otra de las fuentes que últimamente, en los últimos años, está generando mucho petróleo, pero también muchos derivados de petróleo, o sea, productos terminados. O sea, que nosotros no tendríamos en cuanto a los suministros, no tendríamos problemas. Lo que sí tendríamos problemas sería con el precio de los combustibles. No porque por el transporte, sino porque estos commodities, o sea, el petróleo, entra a una bolsa de valores, de cotización, mejor dicho, en donde se cotizan el petróleo Brent y el petróleo WTI Texas, y a partir de ahí se determinan los costos. O sea, el Brent va a ser mucho más afectado en ¿Cuál es la cuanto al diferencia precio. de estos combustibles? La diferencia básicamente está en que el Brent es un combustible mucho más pesado. Es el petróleo, el Y Ben el que se maneja con Venezuela. el Brent es que se maneja para la parte que tiene que ver con Europa y Asia. Y el WTI es que se maneja para esta parte del mundo, la parte occidente. Ok, había una teoría, déjame quitar esto por aquí, parece. Había una teoría desarrollada de que el petróleo venezolano es un poquito más espeso, más denso, que necesita un material para refinarlo un poco y procesarlo de otra manera. ¿Se da la situación esto entre Venezuela e Irán? Bueno, Venezuela, por el asunto de que ha durado unos 20 años sin hacer grandes inversiones en sus pozos petroleros, no ha podido extraer, no está extrayendo la cantidad de petróleo ligero, Requerida por sino que día. tiene, exacto, requerida por día. Entonces, eh, pero ya con las inversiones que se piensan hacer, que rondarán alrededor de unos 125.000 millones de dólares, y las compañías petroleras norteamericanas están dispuestas a invertir en Venezuela siempre y cuando se le garantice seguridad jurídica. Pero ciertamente es así como usted dice, el petróleo de Venezuela es un poco más pesado. Y esto no tendría una situación más, bueno, vamos a ponerlo en un término más llano. Nosotros no le compramos o no tenemos nada que ver con el tema de la economía que se pueda dar en Irán, porque nosotros, el suministro de nosotros no lo necesitamos de esa zona, nos manejamos con otra zona, perfecto. Pero sí, nosotros recibimos muchos productos chinos. Ah, sí, claro. Sí, Si la sí, economía en China
como se ve afectada a Osta, porque por el trecho del Mur es que pasa todo el petróleo que se refina en China, más el camino que recorre por tierra para hacer el mercado en Europa. China, si se afecta, nos afectaría económica a nosotros directamente. Sí, claro. Uno de, de los factores o de los aliados con los que no cuenta Irán en este conflicto es con China y con Putin. Yo se lo voy a explicar ahora. China porque lo que le interesa es que haya estabilidad y para ellos comercializar, o sea, hacer su comercio. La guerra de China Putin con por, la guerra de China es con su economía, es con su con producto. sus eso con su producto, o sea, y por eso en cierta forma Irán, los líderes de Irán deben de estar siendo presionados para que negocien con los Estados Unidos de manera que esta guerra pueda terminar cuanto antes porque eh, por el asunto del petróleo y del canal de Hormuz para ellos puedan seguir produciendo y ser competitivos en sus productos que venden hacia Occidente. En el caso de Rusia, Rusia no está ocupando, no se está ocupando de otros problemas que no sea el de ellos con su guerra con Ucrania. Ucrania. Eh, sí, entonces los productos chinos, los cuales nosotros consumimos bastante de este lado del mundo y bueno, en todas partes del mundo, pero aquí en esta parte con la cual estamos hablando, se encarecerían y perderían competitividad frente a otros productos que hacen en Estados Unidos, por decirlo así. Don, su parecer, estamos llegando prácticamente a la parte final del programa. Su parecer en este proceso para República Dominicana. ¿Cómo, cómo nos visualiza usted como economista, sabiendo que venimos de una situación de un producto que se encarece, que se especula, que un plátano que todavía nosotros en Alto de Juego vi en un comentario, bueno, en la locución que tuvo el presidente Donald Trump antes de esta situación, cuando mencionaba el huevo. Yo pensaba que ya habíamos terminado con esa parte de ahí y todavía en República Dominicana seguimos hablando de pollo y huevo, de plátano y huevo, cuando se supone que vamos en vía de un desarrollo. Tenemos que el tema de conversación, en este caso, debe ser un poquito más amplio y no enfocarnos nada más en esa parte del producto alimenticio. ¿Cómo nos visualizas si esto se extiende a más de un mes y cómo nos va a afectar esto en República Dominicana a nivel de la economía, a nivel de productos de alimentación diaria, tomando en consideración que obviamente, como le dije, las especulaciones se dan. Ya esto puede ser que lo agarren por ahí para decir esto está afectando esto, cuando realmente tenemos una reserva y esto no lo va a afectar en 3 o 4 meses hasta que no empecemos a comprar. Pero siempre existe el tema de oferta y demanda. Su parecer ante esta situación. Sí, este conflicto puede desatar una ola de especulación para nuestros productos que se venden localmente. Yo lo que he dicho es lo siguiente, que el gobierno debe de tener un equipo económico y que vea la geopolítica de manera de presentar los escenarios posibles que se puedan dar en los próximos días. De manera que tomar las medidas a tiempo, de manera proactiva, para que eso afecte lo menos posible a la población dominicana. Eso por una parte. La otra parte sería que
en el pasado nosotros hemos comprado prima de seguro posible, para adelantarnos a aumentos súbitos de combustibles. Lo hicimos en el 2015, luego lo hicimos en el año 2021 y eso representó un ahorro para la economía dominicana. ¿Cómo me explico? Si usted compra una prima de seguro ante posibles efectos de aumentos en los precios del gas, como se ha hecho, usted está planificando un aumento del gas de un 25%. Pero si ese aumento del gas que consumimos nosotros llega a un 75% y usted tiene la prima de seguro, usted compensa el efecto de elevación de precios. Con esas dos medidas podríamos nosotros eh, eh, manejarnos en lo que pasa esta situación que es coyuntural. Esta situación es coyuntural, no creo que pueda extenderse por lo más de 4 semanas, pero tenemos la situación que Rusia-Ucrania, que se pensó que iba a terminar en una semana y ya lleva 4 años. 4 años. O sea, yo creo que el gobierno le tiene que dar, estar monitoreando día por día esta situación y llevar también incentivos a la producción, financiar la producción para que la parte que tiene que ver con los alimentos no puedan evitar que puedan aumentar de precios. Sí, porque si el dólar que se mantiene en una tasa de 60 puntos y algo, se puso una vez en 64, sin este conflicto en el Medio Oriente, y nosotros que dependemos mucho del dólar, si esto tiene una tendencia a subir, el dólar puede alcanzar súbitamente una situación difícil. Y eso Sí, encarecería mucho el producto de primera necesidad en la República Dominicana. Y eso, vuelvo y les reitero, la economía en Santo Domingo no es que está muy buena para todos, porque todavía tenemos unos precios, aunque han subido los precios del salario, pero el salario oscila en menos de 30, salvo el sector público, que puede manejar un 60, un 50, un 40, pero con una súbita subida del dólar, el plátano de 40 a 50 pesos se puede poner hasta en 100 pesos la unidad. bueno. Sí, Es muy mire, complicado. bueno, para la tranquilidad de quienes nos ven, el Banco Central dispone de unas 15 mil millones de dólares de reserva, de manera que el gobernador, el Banco Central puede intervenir en el mercado para estabilizar la moneda como otras ocasiones lo ha hecho. También para evitar esta situación de que haya especulación en cuanto a la tasa de cambio, se tiene en funcionamiento una plataforma de venta y compra de divisas para evitar especulación con la tasa de cambio, con el dólar frente al peso. Ok. No, eso es una buena medida que toma el gobierno y realmente se respeta porque hay que cuidar al ciudadano de a pie, al Sí, que los bolsillos consume, del ciudadano. el bolsillo del ciudadano, que usted sabe muy bien que allá para conseguir 500 pesos, una ama de casa sola con 3 muchachos, por ponerlo en el caso más trágico, porque se dan casos todavía muchos más inhumanos, pero yo siempre he dicho a la gente, la educación no es una situación que usted tiene que verla como que es un lujo, es una necesidad educarse, prepararse, porque mientras más preparado usted está, el poder adquisitivo suyo se eleva. Mientras más humilde y usted se dedicó a sentarse y a esperar que el gobierno resuelva el problema,
son mucha la gente que están esperando que el gobierno resuelva el problema. Usted tiene que ponerle mano a la obra y tratar de autoayudarse y no esperar que todo se lo dé el gobierno, que hay mucha gente aquí y allá que dependen del gobierno, su economía depende de lo que le dé el gobierno. Aquí son cupones, aquí son ayudas, aquí son situaciones. Allá la misma situación con la tarjeta Solidaridad, el bono ayuda, el bono gas, pero la gente no se siente a pensar cómo yo puedo hacer para ayudarme sin depender tanto de una mano externa, en este caso el gobierno. Quiero Bueno, puntualizar señora, algo, si me permite, Rafael. claro que sí, claro que sí. Sí, lo que tiene que ver con las políticas sociales, debe de racionalizar ese gasto, porque hay personas que no lo necesitan, no necesitan esa ayuda, y esa ayuda se establecieron durante la pandemia y se han extendido durante eh, hasta años después de la pandemia. Yo creo que el gobierno, dentro de su plan de racionalización del gasto, debe de contemplar una reducción paulatina de esas personas que no necesitan esas ayudas, y pueda destinar esos recursos para eh, inversiones más productivas. Bueno, ya usted lo dijo todo. Ya usted ahí habló por 1000 años, como dicen. Gracias, gracias. Señor Alejandro, muchísimas gracias de verdad por Sí, estar sí, aquí con nosotros una vez más en Encuentro RD. Ya usted es parte de esta familia, déjeme decirle. gracias. Yo espero seguir Y teniendo su colaboración y su opinión con relación a temas tan neurálgicos como este caso de la economía a nivel mundial y cómo nos va a afectar esta situación en el Medio Oriente y esta situación que se estila a que Israel no va a ceder. Estados Unidos dijo no va más y en un golpe de suerte, digo de suerte porque fue muy rápido, un solo ataque eliminaron al líder suprema del Ayatollah, Ali Yamani, y a sus descendencias si se quiere, y al séquito de seguidores muy cercanos que tenía en ese momento. Entiendo que la percepción del señor Trump ha sido correcta en determinar que esto puede terminarse en 4 semanas máximo. Y dice Marco Rubio que lo peor está por venir. Bases, embajadas. Estados Unidos ha llamado a la gente que están en esa zona a abandonarla porque se estila que van a pasar inconvenientes más peligrosos. Y lo mejor es no tener estadounidenses en la zona para no tener bajas estadounidenses. se mueran civiles, que es lo penoso de esta situación, y la primera víctima en estos enfrentamientos es la verdad. La verdad es la primera víctima de estos enfrentamientos, porque luego comienza por los medios de comunicación que sucedió tal o cual situación, cuando es mentira. Sí, las redes sociales se han encargado de ventilar inclusive situaciones que se han presentado en Dubái, en Emiratos Árabes, y al final del día ahí no ha pasado más que cositas y le han prendido fuego a 60 edificios. Señores, la gente es muy sensacionalista en este caso. Señor Alejandro, gracias por estar con nosotros en Encuentro RD. Esperemos que sea para una próxima entrega que esté con nosotros. Estamos a sus órdenes. Le daremos seguimiento a todo este asunto y estamos a la disposición de compartirle estos encuentros. Gracias, señor. Señores, estuvimos hablando con Alejandro Redondo, economista, a nivel mundial de todas las situaciones que estamos enfrentando ahora mismo en Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y el mundo. Esto nos afecta. Esto no es mentira. Esto no es un simulacro. Esto es una situación real que estamos enfrentando y que de no terminar a tiempo vamos a sufrir las consecuencias. No por desconocimiento,
sino por que nos va a tocar. Esperemos en Dios que el presidente Trump termine esto rápido y de una manera tajante, y que esto sirva para bien, y que ese país, Irán, resurja como un pueblo de bondad, un pueblo de honor, un pueblo de bendición, y que puedan subsanar las situaciones que existen en ese Medio Oriente. Sabemos las situaciones que tienen ahí, es una situación más de orgullo, geopolítica, economía, y esperemos que las cosas pasen para mejor. Señores, gracias por estar con nosotros. Encuentro RD está con ustedes. Suscríbanse, denle la campanita, apoyen y que Dios les bendiga.